Realmente, o sea, Dios me puso de lo que hablar este domingo, pero realmente tenía un problema porque no sabía cómo empezar el culto, en plan, la predi. Y me acuerdo que hablando con Xavi me dijo que tenía como que explicar una historia y tal, que tuviese que ver con lo que iba a predicar. Y yo estaba muy rayada, pero muy rayada porque no tenía ni idea de qué historia podía unir, porque no me había pasado nada, ni tenía ninguna conversación con nadie que fuese así como potente, ¿no? En ese sentido. Y justo después de quedar con Xavi al día siguiente en la uni, em, justamente estaba en una clase de infanto juvenil y justamente estaban hablando sobre la resiliencia, que para los que no sepáis es la capacidad que tenemos el ser humano de pasar las dificultades y qué actitud tenemos ante la adversidad y cómo salimos fortalecidos de esos problemas. Y para explicar este tipo, en la resiliencia hay un tipo que es la generativa, que es se supone que es al final de la historia, o sea, al final de tus días, cuando ya miras atrás y ves todo lo que has aprendido. Y esto lo explicaban con una historia que es de la historia de la zanahoria, el huevo y el café. Y yo no sé si la conocéis, pero si no, os la voy a explicar. Em, la zanahoria simboliza que cuando tú la compras, está en el supermercado, está dura, es una verdura que es resistente, que no se rompe con facilidad, que para romperla tienes que hacer fuerza realmente con los dientes, pero que cuando tú la pones a hervir, se hace completamente blanda. O sea, ante la adversidad, que en su caso es el agua hirviendo, se vuelve completamente algo blando, se desmorona ante la adversidad. Y eso simboliza que tiene como una falsa seguridad. Las personas zanahoria tienen una falsa seguridad que van de duras por la vida, pero al momento que viene la adversidad se derrumban al momento. Luego, el segundo tipo de personas que hay es las personas huevo. Que las personas huevo es como lo contrario. Personas que parecen ser muy sensibles, muy frágiles en la vida y que se pueden romper con facilidad. Y es verdad. Pero cuando viene un momento de adversidad, como es el agua hirviendo otra vez para el huevo, se vuelve algo compacto, algo duro. Pero el problema que tienen estas personas es que se aíslan en su problema, no son capaces de contarlo a los demás. Y luego hay un tercer tipo de personas que son las personas café. Pero esta no os la voy a contar ahora, que os la contaré luego más adelante y entenderéis por qué. Em, ¿Y por qué os explico esta historia? Esta historia realmente es porque para ver qué tipo de personas hay ante una adversidad y qué tipo de personas hay cuando estamos heridos, qué tipo de personas somos cuando alguien nos hace daño, cuando no nos sentimos a gusto en el lugar en el que estamos y en cómo salimos fortalecidos de esas situaciones o si realmente nos quedamos como estamos o nos sentimos aún peor. Y Dios me puso en mi corazón hablar sobre el Salmo 147. Em, y dice así, Aleluya, alabado sea el Señor, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel y restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Un poco el contexto de este salmo es que este salmo fue escrito cuando Israel volvió a Jerusalén después de haber estado en el cautiverio en Babilonia. Y se dice que, se cree que este salmo fue escrito durante la última reconstrucción de Jerusalén, que Jerusalén fue dividida como en tres partes. Primero el templo, luego la ciudad en sí y luego las murallas y las paredes en último lugar. Y se dice que este salmo se escribió al final, o sea, en la reconstrucción de las murallas. Y, y claro, yo cuando leí la primera parte me quedé un poco como que, claro, es muy fácil alabar, pero luego pensé y digo, ellos realmente no estaban felices. O sea, estaban felices porque volvían a Jerusalén, a su lugar, pero realmente era un pueblo que estaba herido, que estaba roto, que tenía muchas heridas por sanar, porque habían estado durante muchos años cautivos. Y realmente era un pueblo que estaba fuera de su casa, que se sentía inseguro.
Y Dios no es un Dios que dice, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados. No dice que en Babilonia empieza un proceso de sanación, ni que durante cuando están volviendo empieza como a sanarlos, no. Primero los reúne otra vez en Jerusalén y ahí es cuando empieza el proceso de reconstrucción. Y luego continúa diciendo, Él determina el número de las estrellas y a ellas les pone nombre. Y esto, o sea, me gustó mucho. Es que es como que es un versículo que dices, no pinta mucho este versículo aquí, porque ¿qué hace hablando ahora de estrellas y, y de esto? Pero si yo me paré a pensar de cuando nosotros estamos en un campo o en un pueblo donde no hay contaminación y nos ponemos a mirar el cielo y vemos todas las estrellas y vemos muchísimas, pero realmente no sabemos ni cuántas estrellas estamos mirando, ni qué nombre tienen, y todas tienen un nombre. Y entonces yo me puse a pensar en que Dios había hecho las estrellas, pero es que también nos ha hecho a nosotros. Y por mucho que nosotros miremos al cielo y no sepamos cuántas estrellas hay ni qué nombre tienen, Dios sí nos mira a nosotros y sabe perfectamente cuántos somos los que estamos aquí y cuántos somos los que queremos seguirle, y también sabe nuestro nombre. Y hay otra versión que dice, las cuenta y las llama por su nombre. O sea, Dios te cuenta a ti en cada momento, en cada lugar en el que estás, te cuenta, y no eres un número cualquiera, porque te pone un nombre. O sea, Dios sabe tu nombre desde antes que nacieras y sabrá tu nombre por el resto de la eternidad. Em, Luego dice, excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito, el Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Y yo no sé si os ha pasado que estáis en una situación como que tenéis que tomar una decisión que sabéis que es muy importante para vuestra vida y que no sabéis hacia dónde tirar. Y, y no sé, yo, por ejemplo, cuando tenía que decidir qué carrera estudiar, yo tenía mucho agobio. Y la gente me decía lo típico de, bueno, tú pregúntale a Dios si habrá su voluntad y tal. Y eso hasta cierto punto, o sea, es verdad. Pero tú a la práctica dices, vale, muy bien, ¿y ahora qué hago? Y es como que pensamos, es que no sé si Dios me va a usar con este trabajo que escoja, no sé si me va a usar cuando escoja este grupo de amigos, no sé si Dios me va a usar si me mudo a esta ciudad. Es como que realmente somos un poco egoístas porque pensamos en si Dios nos va a usar a nosotros, pero no pensamos en si Dios va a usar la situación a través de nosotros. Y es imposible que la bendición de Dios se vaya de tu vida si realmente en tu corazón está hacer la voluntad de Dios. Es decir, puede que tú te equivoques, que tomes una decisión que realmente luego veas que no es la correcta, pero si en tu corazón realmente estaba hacer aquello que Dios quería, Él alineará la situación perfectamente para que tú llegues a donde tienes que llegar. Y, pero esto no es en vano, o sea, esto tiene que haber un momento de rendición en tu vida, de decir, vale, Dios, me he equivocado, no sé si porque no te he hecho caso o porque me escuchaba a mí antes que a ti, o por lo que sea, pero vale, me he equivocado, ahora quiero seguir haciendo tu voluntad, ahora muéstrame hacia dónde tiro. Y, y en el versículo 6 dice, hace morder el polvo a los impíos. Es decir, si en tu corazón no está eso por tu parte, al final Dios sacará la verdad a la luz. Y, y yo no sé, pero yo la ira de Dios no la quiero conocer. Entonces siempre prefiero pensar en lo que realmente Dios quiere para mí. Y si luego no sale como esperaba, pues ya reconduciré el camino y Dios reconducirá y me alineará hacia donde Él quiere. Más adelante en el versículo 7 dice, canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre en las nubes, Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. A mí este versículo me encantó porque es como que
es un momento de crisis, un momento en el que el pueblo de Israel está totalmente roto, no sabe qué hacer, vuelve a una tierra en que ha estado, por así decirlo, deshabitado, o sea, está todo seco, no han trabajado en ello. Y Dios lo que hace no es que dice, no, bueno, pues ahora te quedas ahí, ya ves tú, a ver cómo te las apañas. No, Dios utiliza algo malo en teoría, como es, a ver, a mí no me gusta mucho la lluvia, la verdad, y cuando está el nublo así gris me pongo muy nerviosa porque no puedo hacer nada. Y es como que utiliza el cubrir las nubes y enviar lluvia para resurgir aquello que estaba seco, para que los vegetales que antes no crecían pudiesen crecer, para que pudiesen volver a comer y alimentarse de una forma que les saciase de verdad. Y a mí esto me recordaba también a cómo, en plan, Dios utiliza la lluvia y después de eso es cuando viene el gran cambio. Y eso me recordaba cuando Moisés tiene que subir al monte, que hasta que no sube, eh, Dios cuando vuelve a bajar no derrama la gloria sobre Israel. Es decir, Moisés tiene que subir hasta el monte y luego bajar para que realmente Dios derrame la gloria. Y, y no sé, es como, me encanta que Dios utilice los momentos difíciles y las dificultades para luego resurgir lo que estaba muerto y hacerte crecer y hacerte fortalecer y hacerte revivir cuando realmente estabas muerto. Y hay una frase que escuché hace poco que dice, todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. Es decir, la historia no está acabada. Todos los que antes no tenían futuro, supuestamente porque eran pecadores, ahora en Dios lo tienen. Tienes un futuro de restauración y si tú, no sé, si tu familia está rota, es que Dios aún no ha acabado, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y si aún no es bueno, significa que aún no ha acabado. Si tu hija o tu hijo no están en la iglesia, significa que Dios aún no ha acabado con el proceso. Si tu matrimonio está roto, pues Dios aún no ha acabado con el proceso. Si no te sientes a gusto en tu trabajo, Dios no ha acabado con el proceso. Buscará un trabajo mejor para ti. Luego es como que después de esto, Dios no dice, bueno, les dejo que hagan sus vegetales, que ellos hagan la tierra y tal, sino que Él dice, alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen y en los que confían en su gran amor. Es decir, Dios sacia constantemente y dice a los cuervos cuando graznan. Cuando graznan significa cuando lloran, cuando tienen dolor, cuando sufren. Dios alimenta, por lo tanto, a las personas, a ti y a mí, cuando más dolor sentimos. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y decimos, es que Dios, no sé por qué esto me ha salido así, ahora estoy mal y no sé cómo salir adelante. Pero es que Dios realmente dice, no tomes tu propia fuerza y confía en mí. Dice, el Señor no se deleita en los bríos del caballo ni se complace en la fuerza del hombre. Dios no se complace en verte a ti luchando solo siempre con la misma piedra. Está harto de verte así, igual que tú estás harto de verte a ti mismo luchando siempre contra lo mismo, tú solo. Él dice, yo te ayudo, no tomes tu propia fuerza y confía en mí, déjame actuar. Dice, alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice los que en ti habitan. Él trae paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. En el versículo 13 dice, Él refuerza. Y esto me llamó la atención porque no es que Dios cierra la puerta directamente. Es que realmente nosotros tenemos que tomar la decisión de cerrar las puertas en nuestra vida que no nos están trayendo provecho, que no son realmente de Dios y que nosotros lo sabemos, pero muchas veces no somos capaces de tomar esas decisiones. Y Dios es como que dice, no voy a cerrar la puerta, sino que la vas a cerrar tú y ahí es cuando yo entraré y reforzaré la cerradura que tú cerraste.
Luego en el versículo 14 dice, Él trae paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. O sea, el cerrar esas puertas que Dios no quiere para ti, trae paz. Y no solo trae paz, sino que luego trae prosperidad a tu vida, porque realmente te sacia con lo mejor del trigo. Después de cerrar las puertas que no servían en tu vida, Dios abre unas nuevas y te saciarán más que la que tú pensabas que era buena para ti. Dice, envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa. Extiende la nieve de cual blanco manto, esparce la escarcha cual ceniza, deja caer el granizo como grava, quien puede resistir sus ventiscas. Pero envía su palabra y la derrite, hace que el viento sople y las aguas fluyen. A mí me encanta cuando pone un pero en la Biblia porque es como que, cuidado, que vienen curvas. Es como que estate atento a lo que va a decir porque te vas a quedar en el sitio. Y es como que Dios vuelve a utilizar algo de la naturaleza, algo que supuestamente es malo, como la nieve, las ventiscas, que no puedes salir de casa o no puedes ir al trabajo con facilidad, pero Él lo hace y luego dice, pero envía su palabra y lo derrite. Es decir, cuando tú en tu corazón estás totalmente frío, cuando estás totalmente, te sientes solo, te sientes hundido, Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, manda como un calor que hace que vuelvan a fluir los ríos de vida que tú tenías estancados dentro. Y al final dice, a Jacob he revelado de su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Em, y finalmente, como fundamentos de este salmo, quería poner, eres llamado a volver a casa, como en el versículo 2, que dice, el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. O sea, Dios te está llamando a volver a casa si es que estabas apartado de ella. El segundo fundamento es que Él sana al de corazón roto. Dios no te deja tal y como estás, sino que Dios quiere que tú vuelvas a casa, que lo llames, que lo busques y ahí Dios te reconstruirá, sanará el corazón que alguien te rompió, el corazón que tú mismo rompiste quizá y que no te dejará como estabas. El tercero es que Él trae justicia. Es decir, si alguien te hizo daño y tú no lo merecías, Él traerá justicia. No hagas que tu propia venganza, tu espíritu de poder te quiera hacer como darle venganza a esa persona. Él traerá justicia a su debido tiempo y te traerá paz a ti al mismo tiempo. Y la última y la más importante es como el porqué de este salmo, y es que la unión trae bendición. En los versículos 10 y 11 dice, el Señor no se deleita en los bríos del caballo ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Y él tiene consideración por las personas que se reúnen en su nombre, en su presencia. Todos los que estamos aquí estamos reunidos por su presencia, por su amor, no porque nos llevamos bien con unos y con otros, no, realmente estamos aquí porque amamos a Dios y porque lo queremos buscar. Y dice, Dios se deleita en los que se reúnen en su nombre. Y bueno, si puede ir saliendo el equipo de alabanza. ¿Os acordáis de las personas que os he dicho que eran café y no os he explicado por qué? Bueno, pues el café es un producto que a simple vista es compacto y es duro y no tiene ninguna función. Pero cuando lo metes en la adversidad, que es el agua hirviendo, se vuelve un producto delicioso, un producto que no solo a ti te gusta, a mí me encanta el café, soy de hecho casi adicta, pero en el caso, no solo es que
complazco yo de tomar el café, sino que el resto también, porque el café tiene un olor especial, que lo puedes oler como a mucha distancia y los que están a tu alrededor dicen, ay, qué bien huele, huele a café. Y, y, y de eso se trata, o sea, seamos como el café, seamos gente que ante las dificultades no se quedan en su propio mundo ni se lo callan o simplemente lo dejan pasar, sino que seamos personas que vienen a la iglesia y le dicen a Daniela, tengo este problema, Xavi, tengo este problema, Josué, tengo este problema. O sea, no seamos personas que se lo callan, seamos un café que cuando una vez ha superado la dificultad es de bendición para el resto también y que muestra lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Y yo no sé si a lo mejor hay alguien aquí que no conoce a Dios realmente, pero si no lo conoce yo le animo a que pues en el día de hoy le abra su corazón y que esté dispuesto a experimentar lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque el mismo Dios que hoy edifica a la iglesia es el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel del cautiverio. Es el mismo Dios que coge tu corazón quebrantado y lo vuelve a la vida. Es el mismo corazón que está roto y está herido y está como en hielo. Él lo vuelve a cubrir con agua, otra vez de vida. Y Él coge tu alma seca y la hace florecer después de llevarte al punto más bajo. Que quizá lo estás viviendo hoy o quizá lo vivirás dentro de unos meses. Pero Dios te coge en el momento más seco de tu vida y lo vuelve a llevar a la vida. Y eso es la iglesia, un lugar de corazones rotos y de gente herida que quiere venir a ser sanada y a encontrar seguridad en los que les rodean. Y si te animo a que le compartas a la persona que tienes al lado qué es aquello en tu vida que quizá está roto o que no eres capaz a lo mejor de contar, breve, una frase breve, pero aquello que quizá no eres capaz de contar y que piensas que quizá alguien de aquí podía ayudarte. Así que Señor, yo te pido que hables a cada corazón de lo que tú quieres expresar y te pido que seas tú el que saque las cosas de cada corazón, Señor, y que sea de bendición. En tu nombre, amén.